Muy buenas tardes, estimados alumnos. Espero se encuentren todos muy bien. Vamos a revisar un tema hoy relacionado con lo que es el tipo de cambio. Ustedes hicieron las lecturas correspondientes, bueno, la lectura que se compartió esta semana, y vamos a empezar entonces a abordar este tema, que es un tema bastante controvertido. Hace parte de lo que es la gestión de nuestros gobiernos en materia monetaria. Entonces les voy a compartir por aquí, ya está grabando por aquí pantalla. Bien, perfecto. Entonces yo creo que primero vamos a consultar aquí en una página oficial del Banxico, del Banco de la República de México. Habíamos visto en algunas clases pasadas que el Banxico, Banco de México, es el banco central del país, y bueno, quise aperturar directamente, bueno, abrir directamente de la página oficial del Banco de México lo que es el tipo de cambio, y de esta manera poder evacuar, eliminar cualquier tipo de duda, pero de una fuente un poco más formal. Entonces, desde la fuente del Banco de México tenemos el concepto de lo que es, ¿qué es el tipo de cambio? Bueno, voy a leerlo, si me lo permiten, y vamos a hacer una subdivisión porque tenemos tipo de cambio nominal y tipo de cambio real. Entonces, tenemos aquí, ¿qué es el tipo de cambio? El tipo de cambio es una referencia que se usa en el momento cambiario para conocer el número de unidades de moneda nacional que deben pagarse para obtener una moneda extranjera, o simultáneamente o similar el número de unidades de moneda nacional que se obtienen al vender una unidad de moneda extranjera. Entonces, en pocas palabras, sabemos que hay dos clasificaciones. Tenemos por un lado lo que es el lo que es la tasa de cambio a nivel nominal, y esta pues básicamente describe el valor relativo de una moneda de dos países, mientras que por otro lado tenemos lo que es la tasa de cambio a nivel real. Entonces, el tipo de cambio real, que es el precio relativo de los bienes de dos países. Entonces, tenemos por un lado lo que es el precio relativo de la moneda de cambio de un país con otro, que eso es netamente tipo de cambio nominal, y por otro lado tenemos tipo de cambio a nivel real, que eso es el valor de dos bienes de dos países. Entonces, son dos temas, dos cuestiones un poco distintas. Vamos a abordarlas con ejemplos particulares para que ustedes puedan tener nociones de lo que estamos asimilando. Muy bien, entonces vamos a iniciar con esta parte. Tenemos aquí el concepto oficial de lo que es el tipo de cambio. Hay que tener en cuenta que el tipo de cambio nominal hace referencia entonces a la relación a la relación de moneda de dos países. Y aquí abordamos vamos a tener en cuenta, en esta página fiscal, contable, hay unos indicadores sobre el tipo de cambio nominal, porque todo lo que haga referencia a la moneda, cuando se hable de moneda, se está refiriendo a lo nominal. Pero cuando se habla de mercado, cuando se habla particularmente de lo que tiene que ver con bienes de dos países, el valor relativo de los bienes de dos países, entonces hablamos del tipo de cambio real. Entonces, repito, en materia nominal, disculpen, abro aquí un poquito, que se entre el sol porque necesitamos un poquito de sol para broncearnos. Yo ya estoy muy bronceado, pero bueno. Bueno, aquí tenemos. Entonces, tenemos este tema, estimados. Tipo de cambio nominal. Todo lo que hable de moneda ya sabemos que es nominal, pero cuando hable de mercado o el tipo de bienes de dos países, entonces hablamos de términos reales. Aquí con tan solo ver que hay valores cambiarios entre un país y otro, ya estaríamos haciendo énfasis a lo nominal, ¿ok?
Muy bien, entonces tenemos aquí tipo de cambio nominal. Y miren, ¿de qué va a constar esto? De que hay cambios en el tiempo. El tipo de cambio no es estático, no es lineal, está oscilando. Hoy el precio del dólar tiene un valor en paridad al precio de la moneda mexicana, del peso mexicano, y el día de mañana tiene otro, o incluso hoy mismo, en la mañana puede tener un valor, en la tarde puede tener otro. Entonces esto va a estar cambiando. ¿Y de qué depende? Bueno, depende de diferentes aspectos macroeconómicos. Puede ser incluso en cuestiones relacionadas con la misma producción económica de ambos países, condiciones de relaciones bilaterales, son diferentes aspectos en términos macroeconómicos, diferentes tópicos que pueden hacer de que esto oscile de una manera bien sea expansiva o contractiva. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí tenemos una curva de cómo se ha comportado el tipo de cambio del peso mexicano en paridad al dólar. Miren, aquí arranca desde enero en 19 y dentro del mismo mes tiene un comportamiento oscilatorio. Declina un poco, vuelve a subir en su punto más alto y vuelve a bajar al punto más bajo de todo el periodo de análisis de este semestre, de lo que viene comprendido de enero a junio, julio. Y miren que tienen aquí pues unas diferentes oscilaciones. Entonces, mira, por lo menos aquí tenemos, dice, para el primero, tenemos aquí de enero 4 tenía un valor el peso mexicano en paridad al dólar estadounidense. Hay unas diferencias bastante marcadas. Bien, por acá nosotros podemos observar que también hay unas diferencias bastante marcadas en cuanto hasta el 8, ¿ok? De lo que es de 4 de enero al 8 de enero permanece relativamente constante, o sea, lo que cambian son décimas. Entonces, esas décimas pues sí influyen en el resultado final, pero pues prácticamente son décimas las que se están abordando ahí, porque como pueden ver, el 4 de enero se habla de que el peso mexicano equivale a 19.9, va a caer levemente en el 5 a un 19.8 y así sucesivamente, están de diferente intermitencia, como ustedes pueden observar. Acá en el caso de febrero, el 2 de febrero, tiene un precio, se sostiene en 20, dentro de los 20 pesos, ¿ok? Dentro de los 20, y va a declinar el 12 de febrero hasta el 16 y vuelve otra vez a los 20, que se sostiene hasta el 26. Bueno, estos datos son datos oficiales y son datos oficiales de la página de Dindo. Tenemos acá online, indicadores online, y aquí podemos entonces nosotros verificar cómo se ha comportado tan de manera oscilante lo que es el tipo de cambio del peso mexicano en paridad al dólar estadounidense. Bien, entonces, bueno, saliendo de esto, ahorita sí vamos a definir dos cosas importantes. Voy a permitirme proyectarles el tablero. Por aquí está la pizarra o el tablero, como le llaman ustedes. Vamos entonces la pizarra. Y vamos entonces a mirar cómo hay aquí una influencia. Bien, previo a mirar la pizarra, quiero que veamos brevemente un video que les traje a compartir sobre la conceptualización del tipo de cambio y entonces ahí sí nos adentramos a lo que es la pizarra para que interpretemos unos ejercicios prácticos de tipo de cambio nominal y tipo de cambio real. Entonces les voy a compartir en este mismo momento el video. Es una niña que vive muy feliz en México con su familia.
Ya cumplió 18 años, acaba de terminar prepa y tiene que tomar una de las decisiones más importantes de su vida. ¿En qué universidad va a estudiar? Tras analizarlo mucho, decide que se irá a estudiar a Estados Unidos. Sin embargo, esto implica que su familia ya no podrá pagar su colegiatura en pesos, la moneda nacional de México. Ahora tendrá que pagar todo en dólares, la moneda del país en el que vivirá. Al querer ayudarla, su mamá se puso a investigar acerca del tema y encontró que el mercado de divisas es aquel en el que la moneda de un país se cambia por otra, o mercado Forex. En México, este proceso se hace a través de las casas de cambio. Ni Dani ni su mamá entendían muy bien cómo hacer todo el proceso, por lo que decidieron ir con Lucía, quien es una asesora financiera especializada en inversiones que involucran el tipo de cambio. Ella se encarga de encontrar el mejor momento para cambiar, vender y o comprar divisas a la moneda que sus clientes necesitan, por lo que es la opción perfecta para ayudar a Dani y a su familia. Le explica a Dani y a su mamá que en el mundo circulan más de 180 monedas diferentes. Es por eso que el análisis de tipo de cambio y del mercado cambiario es muy importante. El precio al que una moneda se cambia por otra es el tipo de cambio. En el caso de Dani, por ejemplo, la cantidad de pesos que debe entregar para obtener un dólar. Lucía les explica que la tasa cambiaria se mueve constantemente. En este momento, para comprar un dólar se necesitan 18.80 pesos. Por lo tanto, si la colegiatura de Dani cuesta $1,000, ella necesita 18.800 pesos. Con esto, se puede decir que el tipo de cambio en México es de 18.80 pesos por dólar. El determinante principal del movimiento de la tasa es la abundancia o escasez de una moneda extranjera en un país dado. Analizando el caso de Dani, mientras más estudiantes mexicanos deciden irse a Estados Unidos, la demanda de dólares en México aumenta. Cuando la gente que necesita más dólares de los que realmente hay en nuestro país, el tipo de cambio subirá. En este caso, se deprecia nuestra moneda, ya que se necesitan más pesos para obtener un dólar. Por otro lado, cuando hay muchos dólares disponibles en nuestro país, porque no tanta gente los quiere o porque empresas extranjeras vinieron a invertir a México, el tipo de cambio va a bajar. En este caso, se dice que el peso se aprecia frente al dólar porque se necesitan menos pesos para obtener un dólar. Vamos entendiendo un poco más, pero todavía no nos queda muy claro quién es el encargado de decidir a cuánto estará el tipo de cambio. Lucía les explica que en algunos países el Banco Central es el que determina los tipos de cambio que influyen en la oferta y en la demanda de divisas. En México, funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México integran la Comisión de Cambios, organismo responsable de la política cambiaria. Si el Banco Central sube el tipo de cambio, se dice que fue devaluado. Si lo baja, se dice que fue revaluado. También es muy importante que sepan que las entradas y salidas de monedas extranjeras son factores determinantes para establecer la tasa de cambio. Si los ingresos son más altos que los egresos, vamos a tener mayor cantidad de moneda extranjera, por lo que bajará su precio en nuestro país, lo que se conoce como fenómeno de revaluación. Por otro lado, si sale más dinero del que entra, va a haber escasez de moneda extranjera. Aumentará su precio y se le dará el nombre de fenómeno de devaluación. La ansiedad, la incertidumbre y los riesgos también pueden afectar la tasa de cambio, porque la gente usa monedas internacionales para respaldarse ante las crisis. Entonces este tema es un poco más complicado de lo que nos imaginábamos. Qué bueno que te tenemos a ti para explicarnos. Otra cosa súper importante que queremos saber es, ¿de qué ha dependido la tasa de cambio actual de México? Es muy difícil determinar una razón específica. Son varias razones. Lo que sí les puedo decir es que nuestra moneda se ha debilitado por las amenazas de la posible salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¡Ay, ese Trump! Nada más vino a hacernos las cosas más difíciles. Sí, caray. El nivel más bajo de tipo de cambio de este año fue en abril y alcanzó los 18.51 pesos por dólar. Los comentarios de Trump sobre nuestras relaciones comerciales nos han afectado. Analistas del mercado estiman que el tipo de cambio se puede mantener alrededor de los 19 pesos. Pero no se preocupen, yo estaré al pendiente y cuando sea el mejor momento para que compren dólares, se los haré saber. Lucía, gracias por darnos una probadita de lo que es el tipo de cambio. Sí, entendimos mucho mejor y nos dimos cuenta de lo capaz que eres para manejar nuestra cuenta. Nos quedamos mucho más tranquilas.
Muy bien, podemos observar ahí algunos elementos bastante ilustrativos de este video sobre lo que es la relación del tipo de cambio en un escenario real. Bueno, vamos entonces ahorita a abordar un ejemplo que nos ilustre este escenario cambiario. Voy a permitirme presentarles aquí en la pizarra. Sí, por aquí. Ok. Bueno, aquí como ustedes pueden observar, vamos a analizar dos elementos. Por una parte, voy a poner acá con letras, lo que es el tipo de cambio. Que es el tipo de cambio. Y haremos esto un poquito. Centrémoslo un poco. Bueno, entonces tenemos lo que es el tipo de cambio que se subdivide en dos clasificaciones. Por un lado tenemos lo que es el tipo de cambio nominal. Tipo de cambio nominal. Ok. Y por otro lado tenemos lo que es el tipo de cambio real. Tipo de cambio real. ¿Okay? Sí, muy bien. Entonces, aquí tenemos dos clasificaciones. Vamos a... Aquí está. Muy bien. Definición del tipo de cambio. Pues voy a ponerlo aquí muy brevemente. Tipo de cambio nominal es el precio relativo de la moneda de dos países. Entonces es el precio relativo de la moneda de dos países. Ok. Bueno, aquí tenemos tenemos el concepto de lo que es el tipo de cambio nominal. Lo que yo les decía ahorita, todo lo que tenga que ver con dinero, con moneda, es nominal. Entonces vamos a poner un ejemplo real. Pongamos dos países. Pongamos por un lado Argentina. Ok. Y pongamos por otro lado México. Entonces tenemos Argentina y tenemos México. Supongamos que la relación cambiaria al tipo de cambio nominal se le define con una letrita E, es su sigla. Aquí la pongo entre paréntesis. Entonces tenemos que el tipo de cambio nominal, para el caso de que estamos observando aquí, supongamos que el tipo de cambio nominal es E, ¿no? Entonces E va a ser igual a que se requieren de 3 pesos mexicanos para obtener entonces 2 pesos argentinos. ¿Ok? Entonces tenemos esta situación, nos dice que para obtener 2 pesos argentinos necesitamos 3 pesos mexicanos, o con 3 pesos mexicanos adquirimos entonces 2 pesos argentinos.
esta es la relación cambiaria, la cual nos dice entonces en ese orden de ideas que esto es igual voy a permitirme borrar esta flechita que les puse aquí para ponerles igual a la relación cambiaria. La relación cambiaria entonces nos quedaría que es de 1.5 es que cada peso argentino, en este caso, equivaldría a 1.5 pesos mexicanos. ¿Ok? Esa sería entonces nuestra relación cambiaria. Ahora, vamos a suponer que se da un proceso de depreciación. Entonces, bajo este proceso de depreciación, que vamos a poner el caso de la depreciación. Pongamos aquí una depreciación del peso mexicano. En este caso, esta depreciación me estaría a mí señalando que tenemos la siguiente situación. Supongamos entonces que si, cuando se da una depreciación, si por los 3 pesos mexicanos, pongo el signo de pesos, 3 pesos mexicanos, entonces esto me va a llevar a obtener un peso argentino. Ahora, la relación cambiaria sería distinta. En este caso, entonces, la relación cambiaria sería igual a lo siguiente. Recordemos que es una división, entonces tendríamos que el tipo de cambio nominal, que se representa con esta E, va a ser igual a los 3 pesos mexicanos sobre lo que es un peso argentino. Y esto entonces nos da una relación cambiaria de 3 pesos mexicanos. Ahora, como ustedes pueden ver, en este caso hay algo bien particular. Y es que en la situación inicial, pongo aquí subrayo en verde, un peso argentino equivalía a, yo podía obtener con 3 pesos mexicanos, yo podía obtener 2 pesos argentinos. Pero aquí la relación cambiaria, valga la redundancia, se cambió. Y entonces en este caso, yo con 3 pesos mexicanos voy a obtener tan solo un peso argentino. Entonces la relación cambiaria se modificó. Voy a borrar esto de acá, que
creo que puede presentar algunas complicaciones, algunas confusiones. Y quiero que nos quedemos nada más con el dato. El tipo de cambio va a ser de 3 para el caso del segundo ejemplo. Y entonces estamos hablando que en la primera situación que subrayé en verde, tenemos que vamos a obtener con 3 pesos mexicanos, obtendríamos 2 argentinos, pero se deprecia el peso mexicano y la relación cambiaria se modifica. Y en este caso yo con los mismos 3 pesos mexicanos ya no obtuve 2 pesos argentinos, sino que obtuve uno solo. A ese caso se le denomina la depreciación. ¿Ok? Bien, entonces ahí tenemos un vil ejemplo de esta relación que nos sucinta a determinar que hay una depreciación y que la relación cambiaria en este caso favorece a los argentinos. ¿Por qué? Porque en este caso el valor cayó, el valor del precio mexicano cayó y esto hace que sea más fácil para los argentinos adquirir pesos mexicanos, pero pone en una posición opuesta, porque en este caso, para los mexicanos, les va a costar más el peso argentino. Entonces, hay una depreciación del precio mexicano en paridad al precio argentino. En ese caso se dio entonces una depreciación. Voy a poner acá al otro lado, voy a dividir aquí la pantalla, digámoslo así. Aquí me disculpan un poquito la estética. Y entonces voy a dividir la pantalla. Vamos a suponer que se da otra situación, pero aquí en lugar de haber depreciación, hablemos de que hay una apreciación. Entonces, ¿cómo se interpreta en este caso? Bueno, supongamos, voy a ponerlo aquí. Supongamos que cambia un poco la situación, entonces, en este caso, supongamos si los 3 pesos mexicanos, de los cuales hemos venido hablando, a estos 3 pesos mexicanos equivalen, ya no equivalen a la situación inicial, la voy a poner aquí subrayándola en azul. Esta que subrayó en azul es la situación inicial. Entonces, supongamos que ya no salimos de la situación inicial y entonces tenemos que, si 3 pesos mexicanos equivalen ahora a 4 pesos argentinos. Muy bien. Miren, entonces si nos basamos en esta situación original, que es la que está en azul, pongo aquí estas flechitas, entonces tenemos la siguiente situación, que nuestra relación cambiaria, que se representa con una E minúscula, va a ser la siguiente. Serían 3 pesos mexicanos sobre lo que viene siendo 4 pesos argentinos. ¿Ok? Y esto va a revelar entonces una relación cambiaria de 0.75. Miren, en la primera situación, para adquirir un peso argentino, se daban alrededor de 1.5 pesos mexicanos.
se depreció el peso mexicano frente al peso argentino y ahora se dan 3 pesos, o sea, se da más dinero para adquirir un solo peso argentino. En este caso se dan 3 pesos. O sea, dentro de esta situación de depreciación, se considera entonces que es más fácil conseguir un peso mexicano porque se depreció, y aquí en el cuadrito rojo podemos observar. Pero este otro panorama es un panorama de una apreciación. Volvemos otra vez a la situación inicial, donde 3 pesos mexicanos equivalen a alrededor de 2 pesos argentinos. Y eso tiene una relación cambiaria de 1.5. ¿Ok? Ahora, como hay una apreciación, porque ahorita hay que dar 3 pesos mexicanos, y con 3 pesos mexicanos ya no tengo 2 argentinos, sino que obtengo 4 pesos argentinos. Entonces, por eso aquí se habla de una apreciación, porque el peso mexicano tomó más fuerza en paridad al peso argentino. Entonces, pese a que subió, ahora es más caro el peso mexicano. Miren, aquí lo demuestra. En esta apreciación podemos observar, aquí lo encierro en negro, que efectivamente el peso argentino se ha depreciado y se ha apreciado el peso mexicano. Miren que en una situación inicial había que dar 1.5 pesos mexicanos para obtener un peso argentino. Pero ahorita hay que dar 0.75 pesos mexicanos para obtener un peso argentino. Es decir, se deprecia la moneda argentina y ahora el valor del peso mexicano vale más, es un poco más caro. Aquí tenemos las dos situaciones. Solo con esta sencilla fórmula de división podemos encontrar nosotros el tipo de cambio nominal. Muy bien, ahorita voy a borrar la pantalla y vamos entonces a trabajar con lo que es el tipo de cambio real. Vamos a borrar el pizarrón. Como le llaman aquí, en mi tierra le llamamos el tablero. Y aquí le llaman pizarrón. A todo le andan cambiando el nombre. Mentiras. Son culturas distintas y los dos nombres son válidos, ¿cierto? Nada más que se contextualizan a un escenario cultural, social, entre diferentes más, ¿no? Bien, entonces aquí volvemos acá. A ver, voy a tratar de... Bueno, entonces ahorita nos vamos a enfocar en lo que es el tipo de cambio nominal. A ver cómo puedo borrar esta parte de aquí. ¿Cómo puedo entonces borrar esa parte? Vamos a eliminar esto. Esto ya lo trabajamos. Entonces nos vamos a enfocar solamente a lo que es tipo de cambio real. Ok. A ver, real, aquí está. Bien, entonces antes que nada, vamos a definir en qué consiste el tipo de cambio real. Entonces, el tipo de cambio real no es otra cosa que es el precio relativo de dos bienes de
dos países. Ok. Bueno, vamos a poner esto aquí. Muy bien. Entonces miren que mientras que en la parte de arriba nosotros abordábamos el tema desde una óptica de el precio relativo de dos países y sus monedas, lo que era el tipo de cambio nominal. Ahorita nos basamos en el tipo de cambio real, que es el precio relativo de los bienes de dos países. Entonces, tenemos acá algo bien detallado y un poco pues diferente, ¿no? Bien, entonces vamos a enfocarnos ahorita en lo que es el tipo de cambio real. Y para esto hacemos referencia a los dos países que venimos trabajando. Pero entonces aquí representamos la fórmula con otra letra. Y es la letra mayúscula E. ¿En qué consiste? Bueno, esta fórmula plantea que se debe tomar en cuenta primero lo que es el tipo de cambio nominal, que ya acabamos de ver, y se va a multiplicar por lo que es la relación existente entre los bienes, el precio de bienes locales o nacionales y el precio de bienes extranjeros o internacionales. Esta formulita representa lo que es el tipo de cambio, real. De esto consta el tipo de cambio real. Aquí lo estoy encerrando en un cuadro en negro. Voy a ir muy despacio. Me gustaría que para próximas ocasiones hagan el esfuerzo por incorporarse a la clase de manera activa y así podamos debatir algunas ideas. Pero bueno, estas son las fórmulas oficiales de tanto el tipo de cambio nominal que acabamos de ver y esta es principalmente la tipo de cambio real. Entonces aquí voy a señalar para que lo tengamos claro. A la parte de acá arriba del numerador alude a los bienes nacionales. ¿Ok? Mientras que la parte de abajo es acerca de los bienes internacionales o extranjeros. Bueno, ahí están los dos. Vamos entonces a clasificar un ejemplo real. Supongamos que estamos hablando de tacos. Hay una producción de tacos y vamos a hablar de tacos porque recuerden que en el caso del tipo de cambio real, y aquí lo señalo, voy a señalarlo en azul para que no nos olvidemos, el tipo de cambio real es el precio relativo de los bienes de dos países. Entonces vamos a hablar de tacos y su precio relativo en Argentina y en México como hemos venido tratando. Entonces supongamos que tenemos tacos Argentina, tacos argentinos, ¿cierto? Y por otro lado tenemos lo que son tacos mexicanos. ¿Ok? Bueno, entonces supongamos que el taco argentino tiene un valor de 3 pesos argentinos. Y el peso mexicano tiene un valor de 3 pesos
mexicanos. Es un caso hipotético. Entonces tenemos el precio de ambos países. Entonces sí, ponemos aquí, si el tipo de cambio es igual a 2 pesos argentinos para adquirir un peso mexicano, supongamos que esta es la relación cambiaria, ok, supongamos que esta es la relación cambiaria, 2 pesos, hay que dar 2 pesos argentinos para adquirir un peso mexicano. Entonces, de acuerdo a eso, entonces planteamos esta fórmula que subrayo aquí nuevamente en verde, que es la fórmula del tipo de cambio real. Entonces diríamos que el tipo de cambio real va a ser igual a ¿qué? Al tipo de cambio nominal, que ya nos lo están dando aquí, que en este caso sería entonces 2 pesos argentinos que equivalen a un peso mexicano, ¿ok? Y esto efectivamente lo vamos a multiplicar, como lo señala aquí la fórmula, lo vamos a multiplicar por la relación que hay entre el precio local y el precio internacional. Sabemos que el precio en este caso nacional es de 3 pesos mexicanos y el precio internacional son 3 pesos argentinos. Bien, pues miren, ahí acabamos de reemplazar la fórmula y eso efectivamente nos da igual a, esto se va en 1, ¿cierto? Esto se va en 1 y aquí hay un 1 abajo y esto me queda entonces igual a 2. Entonces el tipo de cambio real equivale a 2. Entonces en este caso diríamos que hay que dar 2 tacos argentinos para adquirir un taco mexicano. Es decir, es más caro el taco mexicano. Y con este ejemplo entonces se puede interpretar que hay que, lo pongo aquí, lo voy a poner aquí en un espacio. Entonces, dos tacos argentinos equivalen a un taco mexicano. ¿Ok? Voy a correrlo acá un poco para que no se nos corra. Y pongo la interpretación por aquí. Bien, entonces esta sería nuestra interpretación final. Y de esta manera entonces abordamos lo que es el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. Bueno, mis estimados, ustedes tienen una actividad, bueno, tuvieron una actividad, hoy les estaré compartiendo la grabación de la clase y nos estaremos encontrando en nuestra siguiente sesión. Tengan ustedes un gran resto de semana y estamos en contacto.